Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 12 de enero. Nos vamos a esperar que se conecten los estudiantes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando el resto de los compañeros. Ya les escribí al grupo de WhatsApp. Espero se vayan conectando. Bueno, esperemos unos minutitos, por favor, para iniciar. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el refuerzo de lo que era las temáticas que ustedes estuvieron exponiendo. Vamos también a dar ya la introducción a lo que es en sí ya a lo que es en sí ya el trabajo en programación, ¿sí? Ya vamos a ver las fases de la programación, vamos a ver ya los principales conceptos de la programación, ¿sí? Y ya después entramos ya directamente a lo que son los diagramas de flujo, cómo trabajan cada uno de ellos. Bueno, tenemos 14 conectados. Bueno, otra cosita. Pues no es necesario que ustedes coloquen presente, ya que como les había indicado, el Cisco Webex automáticamente a mí me saca los usuarios que se han conectado, ¿sí? Igual cuando, en el caso de que me quede tiempito para tomar la asistencia, ahí me irán diciendo presente, y si no pueden hablar por el micrófono o alguna cosa, ahí sí ya me escriben por medio del chat, ¿sí? Igual les aviso cuando vaya a tomar la asistencia. Bueno, ya estamos 15 participantes. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Primero vamos a comenzar con las temáticas o las palabras generales. Sí, vamos a entrar primero
con las definiciones varias dentro de la programación, cosa que la gran mayoría fue lo que todos los grupos expusieron, ¿cierto? Entonces, vamos con la primera, la cual nos dice lo que es la programación, ¿sí? Entonces, ahí está la definición, la cual nos dice que es el proceso por medio del cual se diseña, codifica, limpia y protege el código fuente de programas computacionales, ¿sí? Entonces, para tener bien claro lo que es esta definición en sí, miren qué es o cuál es la función principal de la programación. Aquí les dice diseñar, codificar, limpiar y proteger el código fuente, ¿sí? Eso es en sí lo que es la programación, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las definiciones y dentro de esas definiciones ustedes se podrán ir dando cuenta la diferencia entre una y otra, ¿sí? Entonces, programación es el proceso, ¿cierto?, por el medio del cual se diseña, codifica, limpia y protege el código fuente. Ya más adelante veremos qué es en sí el código fuente. Ahora viene la palabra programa. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Programación es el acto, ¿no es cierto?, de diseñar, ¿sí? Diseñar, codificar, limpiar y proteger el código. Mientras que programa ya en cambio es lo que uno realiza. ¿Qué les dice la definición? Es un complejo conjunto de componentes que codificados y traducidos a un lenguaje de programación en la red o en un ambiente de código HTML ejecutan tareas fácilmente para los humanos respondiendo comandos preestablecidos para tal fin. Entonces, dentro del programa, ¿qué pasa aquí? Aquí en cambio se codifica, ¿sí? Se codifica y se traduce a un lenguaje de programación, ¿sí? Ya sea de una red o cuando se trabaja por medio de páginas web, ¿sí? Lo lleva a un código HTML, ¿sí? Para ejecutar tareas o realizar funciones, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen estos programas? Comandos preestablecidos. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una estructura básica de cada uno dentro de los programas, ya viene vamos a ver después los lenguajes de programación. Entonces cada lenguaje de programación posee sus comandos ya preestablecidos para hacer ya sea el ingreso de valores, salida de valores, cómputo de valores, ¿sí? La estructura de programación, que eso ya veremos después, más adelante, cómo trabajan cada una de estas estructuras, ¿sí? Y de acuerdo a las estructuras, de acuerdo al lenguaje de programación, se tienen los comandos preestablecidos para realizar o para llegar a un fin que deseamos obtener, ¿sí? Eso viene a ser el programa. De ahí venimos con el código fuente. ¿Qué nos dice? Se define como el conjunto de líneas de texto que son las directrices que debe seguir la computadora para realizar dicho programa, ¿sí? Código fuente. En pocas palabras, el código fuente viene a ser el texto, es decir, cada sentencia, cada comando, cada línea de texto que se escriba, eso viene a ser código fuente. Ahora, hay que tener en cuenta que no por ser líneas de texto vamos a ingresar cualquier tipo de texto, ¿sí? De ahí es que debemos tomar en cuenta lo que nos decía anteriormente, lo que era un programa. Que debemos de tener en cuenta, ¿qué cosa? Que hay comandos preestablecidos, ¿sí? Entonces, el código fuente lo vamos a utilizar de acuerdo al lenguaje de programación, de acuerdo a los comandos preestablecidos por dicho lenguaje de programación. Como les indicaba, ya sea para ingresar un valor o declarar una variable, la utilización de variables, paso de parámetros, ¿sí? Entonces, van a ser líneas de texto. Dentro de esta línea de texto
pueden haber signos, símbolos, que va a depender mucho de los lenguajes de programación que se estén utilizando. Y de esto también va a depender si está un completo en el momento que se depura, se compila, ¿sí? Funcione el programa realizado, ¿sí? Seguimos. Pseudocódigo. ¿Qué nos dice la definición de pseudocódigo? Es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, el pseudocódigo viene a ser la mitad de lo que nosotros como humanos le vamos a indicar al computador que realice, y como lo indica en la definición, es la parte más cercana a lo que se va a llevar al computador, ¿sí? Nos dice que es la forma más cercana al lenguaje de programación, ¿sí? El pseudocódigo es, o se puede, o digamos de esta manera, es de una manera estándar. Que si yo le digo ingresar el variable, ¿sí? No le estoy diciendo qué comando voy a utilizar en tal lenguaje de programación para ingresar una variable, sino que hay que hacer la acción de ingresar variable. Segundo, leer la variable. Tercero, realizar el cálculo. Cuarto, obtener el resultado. Quinto, mostrar resultado. Eso más o menos viene a ser un tipo de pseudocódigo. Aquí no le están diciendo utilice el printf, ¿sí? Para mostrar, ¿no? Ni el scan para guardar una variable que es en lenguaje C, sino que le está hablando de una manera, como le dice, una manera intermedia, ¿sí? A decirle ingresar valores, guardar valores, procesar valores, mostrar valores, ¿sí? Está en un lado intermedio que va a diferir el lenguaje de programación con el cual vayan a trabajar, ¿sí? Sino que ya se va a saber cómo vamos a realizar el programa. Nosotros vamos a utilizar un tipo de un programa, ¿sí? Que es para lo que es los diagramas de flujo, el cual se llama PCIN, ¿sí? Entonces, el PCIN nos da, a lo que nosotros realizamos el diagrama de flujo, automáticamente nos da el pseudocódigo, ¿sí? Automáticamente nos da el pseudocódigo. Leyendo el pseudocódigo vamos nosotros ahí a ir programando para que se vayan dando cuenta los pasos. Ahorita lo que interesa es mucho aprender a leer un diagrama de flujo que ya vamos a ver a continuación, ¿sí? Luego del diagrama de flujo automáticamente ya nos arroja el pseudocódigo. Aprender a leer ese pseudocódigo para luego llevarlo ahora sí a un lenguaje de programación y ahí sí ya ver la ejecución del programa que funcione, ¿sí? Entonces, el pseudocódigo, ¿qué es? ¿Sí? Es la parte intermedia, ¿no es cierto? Es la parte más cercana o es la forma más cercana al lenguaje de programación, ¿sí? Eso vendríamos a concluir en la parte de pseudocódigo. Vamos con la parte de algoritmo. Me dice, se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problema. Un algoritmo viene a ser cómo nosotros vamos, o los pasos que nosotros vamos a realizar para solventar, ¿sí? Un problema. Ahí nos dice que es la secuencia de instrucciones. Ya más adelante, en el PDF que les voy a mostrar ya mismo, ahí les indica cuáles son los pasos específicos para la realización de un algoritmo, ¿sí? El cual debe ser finito, el cual debe poseer una secuencia, ¿sí? Y estos más sirven para lo que es soluciones de problemas sencillos, no tan complejos. Ya para problemas complejos ya hay algoritmos también igual,
pero ya la dificultad también del algoritmo, de la interpretación, de la realización también cambia, ¿sí? Ahora sí, vamos a lo que es los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Como lo indica ahí. Es una representación gráfica de un algoritmo de una parte del mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por medio del diagrama de flujo, podemos hablar de una manera gráfica lo que realiza un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo, por ejemplo, deseo yo apagar el foco que tengo yo aquí en mi departamento, ¿sí? Entonces, yo para llegar a ese fin, que es apagar el foco del departamento, ¿qué primero debo hacer? Estoy sentado, preguntar, ¿estoy sentado o parado? Si estoy sentado, debo de levantarme. Si estuviera levantado, ya no necesito levantarme, sino que continuar, ¿cierto? El siguiente proceso sería caminar hacia el interruptor, ¿cierto? Y hacer la pregunta. Llegué al interruptor, eso ya lo vamos a ver ya mismo con lo que es los gráficos, ¿sí? Llegué al interruptor, hago la pregunta. Si me dice sí, entonces paro con el algoritmo y bajo o subo el interruptor, activo o desactivo el interruptor. Pero si aún me hace falta llegar al destino donde está el interruptor, entonces, por eso la pregunta, ¿sí? Llegar al interruptor, si me dice no, vuelvo a seguir caminando. Vuelvo a preguntar, ¿llega el interruptor, sí o no? Si no llego, todavía debo de seguir caminando. Si llego, ya debo de parar y activar el interruptor y listo, ¿sí? Ahora, también antes de preguntar si estoy sentado o levantado para comenzar a caminar, debería también preguntarme si la bombilla está encendida o está apagada. Porque si está apagada, ya no tengo por qué ir al interruptor a bajar o a desactivar el interruptor, ¿cierto? Entonces, eso es primero el algoritmo, ¿sí? Resolver un problema, en este caso el problema, ¿cuál era? Apagar la bombilla de luz, ¿cierto? Ese era el problema. ¿Cuál fue el algoritmo? Realizar pasos consecutivos para ejecutar esa acción o resolver ese problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo con el diagrama de flujo? Representar gráficamente cada uno de los pasos que iba indicando, por medio de ¿qué? De unos gráficos de forma estándar que realiza cada acción, ¿sí? No sé si aquí los tengan los gráficos, si no en el PDF están y ahí se los voy a explicar. No, aquí no están, aquí están solamente las definiciones. Ya en el PDF están justamente los gráficos con los cuales ahí ya les voy a explicar cada uno de los gráficos. Bueno, continuamos. Vamos con el siguiente, variables. Me dice, son espacios reservados en la memoria, que como su nombre indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa, ¿sí? Un estudiante o un estudiante que me representó de una manera gráfica muy bien expresada, ¿sí? ¿Cómo era la variable? Había un gráfico de una caja, ¿cierto? Y en esa caja estaba como un tipo de rompecabezas que venía a ser la variable. La caja viene a ser como que dice el compilador, lo que ejecuta, lo que realiza el programa, ¿cierto? Esa ficha de rompecabezas, que viene a ser la variable, viene a ser lo que acopla o dónde se va a almacenar el contenido o el valor, ¿sí? Esa variable puede ser de manera global o de manera privada. ¿Qué significa? Cuando una variable es de manera global, significa que esa variable va a ser utilizada en todo el programa, mientras que si es una variable privada, solo se va a utilizar en un rango o en una sección del programa, ¿sí? Ahora, ¿por qué va el nombre o por qué se llama variable? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en las 5 primeras letras, ¿qué dice esa palabra? Varía, ¿cierto? No es un valor constante. Claro que también puedo declarar variables constantes, ¿sí?
Yo puedo tener variables constantes, que son variables fijas, o variables que en el tiempo van a modificarse. Por lo general, siempre las variables se van a modificar regularmente. Tan solo cuando necesitamos un tipo de constante, como por ejemplo queremos realizar o obtener el área de la circunferencia, por ejemplo, y necesitamos multiplicar por pi, ¿sí? El radio por pi. Entonces, pi, ¿cuánto equivale pi? 3,14, ¿cierto? Entonces declaramos una variable que es una variable constante, la llamamos A o B, y esa variable B va a ser igual a 3,14, ¿sí? Que viene a ser justamente, pero un ratito, ya, que viene a ser justamente la parte de la variable, lo que se está almacenando. En este caso, como les decía, el pi es una variable constante, entonces que es 3,14. Si queremos escribir todos los decimales, 3,14, escribimos todos los constantes, todo el valor, ¿sí? Pero es un valor constante. ¿Qué es lo que va a modificar? El radio, ¿sí? Entonces escribimos otra variable que se llama radio, que en cambio ese sí va a variar. Si yo, por ejemplo, calculé el área de la circunferencia, ¿cierto? Entonces me pide radio y ya pi, que ya sabemos que es pi, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, van a ingresar un radio de 3 centímetros, otro un radio de 5, otro un radio de 10, ¿sí? Entonces, un estudiante, por ejemplo, ingresa un radio de 3, se almacena en la variable de radio, multiplica por pi y le da el área de la circunferencia. Otro coloca el radio de 5 centímetros, ¿sí? Y le da el valor de la circunferencia o otro valor, ¿sí? Pero la variable radio va a estar cambiando, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que más o menos quede claro, que tenemos variables constantes y variables también que van a fluctuar. Por ejemplo, también, si se les pide calcular el IVA de un producto, por ejemplo, ¿sí? Ustedes cogen y realizan la operación, la programan, ¿sí? Entonces, ustedes ingresan una variable que sea valor del producto y una variable que se llame IVA. ¿Por qué no escriben directamente por el 12%? Porque el IVA puede fluctuar, puede variar, ¿sí? El IVA puede ser ahorita 12%, en unos meses puede ser 14%, o puede disminuir al 10%, ustedes no saben. Como es un valor que va a fluctuar, que no va a ser fijo, sino que va a depender de gobierno, va a depender de un sinnúmero de situaciones externas, entonces yo no puedo hacer un cálculo con un valor estable, con un valor fijo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando trabajamos en Excel y generábamos lo que era un valor y hacíamos los cálculos con una celda fija? Algo parecido. Hagan de cuenta que esa celda que almacenaba ese valor fijo viene a ser la variable, que si yo a esa celda le cambiaba otro número, me hacía nuevamente la tabla de Excel, me hacía nuevos cálculos, pero con el nuevo número asignado. Eso viene a ser una variable, ¿sí? Listo. Hasta aquí. Esto sería todo lo que tiene que ver con las definiciones, ¿sí? Cada grupo expuso diferentes definiciones, nos vamos a quedar con estas definiciones, ¿sí? Al terminar la clase les voy a subir estos PDF para que ustedes los tengan, ¿sí? Y de ahí con esto de aquí para que estudien, ¿sí? Luego de esto vamos ahora a entrar a la parte de acá, en donde tenemos ya estos conceptos mucho más ampliados, de otra forma mucho más, valga la redundancia, mucho más amplia, ¿sí? Bueno, va a hacer lectura de esto de aquí y al mismo tiempo le voy a ir explicando cada parte. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud sobre lo que he explicado en cada una de las definiciones. Ya saben, si tienen alguien alguna duda o algún aporte que realizar,
levantan la manito, ya saben, veo la manito, le doy paso y activa el micrófono, realiza la pregunta, desactiva el micrófono, baja la mano. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar a lo que ya es meramente la materia de programación. Nos dice diseño de programas y pseudocódigo de diagramas. Nos dice, bueno, esta parte de aquí es una partecita media pesadita, son 18 páginas, vamos a leerlas todas, ¿sí? Voy a tratar de ir explicando cada una de ellas, ¿sí? No les digo vayan a leer porque después no lo van a leer y va a ser algo que no lo van a realizar. Ahorita voy a leer esta primera parte, vamos a hacer esta clase un poquito participativa. Ya mismo le voy a solicitar a algún estudiante para que lea, ¿sí?, lo siguiente, ¿sí? Entonces, para que no solamente se cansen de que yo esté solamente habla, y para que así también escuchar otras voces. Bueno, vamos a esta parte, diseño de programación, pseudocódigo y diagramas. Nos dice, cuando diseñamos programas de ordenador, independientemente de su tamaño y complejidad, debemos de seguir un proceso que involucra diversas herramientas que nos ayudan automatizando y apoyando la creación de dichos programas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al realizar cualquier tipo de programa, nosotros normalmente estamos haciendo programas estructurados, que son programas de aplicación, programas aplicativos, ¿sí? En este caso van a ser sencillos, no van a ser tan elaborados, tan complejos. Ya más adelante en las siguientes materias irán viendo ya otros tipos de programación, irán viendo configuraciones de PLC y un sinnúmero de otras cosas más, en donde ya la programación ya varía. Lo que trato de realizar con esta materia es darle la base, los cimientos, ¿sí? Más que todo, cómo nosotros trabajamos con las variables, cómo se almacenan las variables, cómo hacemos paso de parámetros de variables, cómo podemos leer una variable, ¿sí? Y cómo podemos ingresar las variables, ¿sí? Listo. Vamos con los conceptos básicos. A ver, alguien que me ayude, por favor, con todo lo que tiene que ver con algoritmos. De aquí hasta ser finito. Por favor, me levanta la mano y le doy paso. A ver, ahí son Bone, ayúdenme. Conceptos básicos. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, organizadas y finitas, que nos permiten realizar una determinada actividad, siguiendo una serie de pasos sucesivos y no ambiguos. Todo algoritmo debe cumplir las siguientes restricciones. Debe ser bien definido, debe ser preciso y debe ser finito. Ya, listo, ok, gracias Edison. Listo. Entonces, aquí vamos a reforzar las definiciones que les había dado en el PDF, ¿sí? Entonces, en el PDF ya les había dado lo que era la conceptualización. Aquí vamos a reforzar esa conceptualización, tomando en cuenta las siguientes restricciones. Miren lo que les dice el algoritmo, ¿sí? Siempre hay que cumplir estas tres restricciones. Primero, debe ser bien definido. Segundo, debe ser preciso. Y tercero, debe ser finito. Significa que tiene un inicio y tiene un fin, el algoritmo, ¿sí? Sigamos con el ejemplo que les había dicho desde un principio. El ejemplo que les planteaba era apagar la bombilla que yo tengo, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Apagar esa bombilla. Entonces, me dice que el algoritmo debe ser bien definido. A lo que digo definido es plantear el problema claro, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin del algoritmo que quiero realizar? Apagar la bombilla, ¿sí? Nada más, apagar la bombilla. Debe ser preciso, totalmente es preciso porque es algo puntual, que lo que quiero es apagar una bombilla. Debe ser finito, sí, porque tiene principio y tiene fin. Si la bombilla está encendida, debo de apagarla, terminó. Si la bombilla está apagada, no debo hacer nada, terminó el algoritmo, ¿sí? Entonces, eso en sí viene a ser un algoritmo. Con ese ejemplo que le estoy diciendo de apagar la bombilla, con ese ejemplo vamos a ir viendo cada uno de los pasos. Vamos, otro estudiante, por favor, que me siga leyendo desde para hasta las mismas. Alguien que me ayude, por favor. A ver, Guevara.
ayúdame. Para que un ordenador sea capaz de ejecutar un algoritmo, debemos proporcionárselo en forma de programa, de tal manera que sea comprensible para la máquina. Cada paso del algoritmo se corresponderá con una instrucción en el programa. El programa deberá especificar la secuencia de las operaciones a realizar, así como el orden y ejecución de las mismas. Ya, ok, gracias, Guevara. Listo. Si se dan cuenta aquí en la parte de programa, ¿sí? Entonces, nos dice que el ordenador debe ser capaz de ejecutar ese algoritmo, ¿sí? En este caso, antes de llegar a la programación, ¿sí? Ya de un lenguaje de programación para llevarlo a una máquina, primero vamos a comenzar a cambiar la forma de pensar y en acciones naturales que nosotros realizamos, como desde levantarnos de dormir hasta desayunar, son varios pasos finitos, ¿sí? Por ejemplo, desde levantarnos de desayunar hasta salir o ir a nuestra clase, por ejemplo, en la mañana o en la tarde. Nosotros hacemos pasos casi preestablecidos, ¿sí? Casi rutinarios. Entonces, pueden ser rutinarios o no pueden ser rutinarios. Igual nosotros podemos hacer un algoritmo por si acaso hacemos esa acción o no hacemos esa acción, seguimos haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, primero vamos a encontrar la lógica de ciertas cosas que realizamos normalmente, ¿sí? Para luego ir pensando cómo podemos llevar eso lógico, ¿sí? Acciones naturales que nosotros realizamos, cómo nosotros también podemos llegar a un algoritmo y llevarlo a un computador o a una máquina, ¿sí? Vamos, siguiente por favor, ¿quién me ayuda? Desde para especificar hasta repeticiones. A ver, Ángela Roleda. Para especificar el orden en que las instrucciones de un algoritmo van a ser ejecutadas, utilizaremos las estructuras de control, que pueden ser tres tipos: secuencial, selección o estructuras alternativas, repetición o bucles. Listo, gracias Ángela Roleda. Listo. Y ahorita estamos yendo un poquito más adelante las estructuras de control, eso ya veremos mucho más adelante ya cuando estemos ya programando. Pero ya vamos haciendo una pequeña introducción a eso, a las estructuras de control. Tenemos tres tipos de estructuras de control. Secuencial, ¿por qué? Porque siempre van a tener una secuencia, ¿sí? Segundo, selección, porque vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Si esto, o por ejemplo, si terminamos tal cosa, entonces hacemos esto o hacemos aquello, ¿sí? O en el caso de estructuras alternativas o lo que llamamos selección múltiple, ¿sí? En donde tenemos varias opciones a seguir, ¿sí? Y la repetición o bucle, hay un sinnúmero de estructuras de repetición como el while, do while, el for, que eso ya después iremos viendo en lo que es la programación en sí, en las estructuras de repetición. ¿Qué quiere decir? Que ejecutamos una acción repetidamente hasta encontrar algo que nos diga pare. Por ejemplo, lo que les indicaba. Si yo me levanto de aquí hacia el interruptor, voy a caminar, ¿cierto? Cada vez que voy a ir caminando, voy a ir preguntando. ¿Llegó al interruptor? No, sigo caminando. ¿Sí? ¿Llegó al interruptor? No, sigo caminando. Eso viene a ser una repetición o un bucle. ¿Sí? ¿Llegó al interruptor? No, sigo caminando. ¿Llegó al interruptor? Sí, entonces, pum, paré. ¿Sí? Y luego hago la siguiente acción. Entonces, ahí se refiere esa repetición. Para la repetición, ahí justamente utilizamos lo que es el while, do while, el for, que son justamente estructuras de repetición. Sí, eso ya después iremos viendo cada una de esas estructuras. Aquí justamente tenemos, ¿no? Tenemos el gráfico. Aquí tenemos justamente cuando es secuencial, que solamente es inicia y acción, acción, acción y finaliza. Selección, con lo que les indicaba. Iniciamos, viene una condición
si se termina tal cosa. Si es falso, hácelo de aquí. Si es verdadero, realízalo de acá. Y luego finaliza. Podemos tener también estructuras de selecciones anidadas. ¿Sí? También hay estructuras de selección anidadas. ¿Sí? Y por último, la de repetición. ¿Qué quiere decir? Inicia, hay un conector, ya mismo vamos a ver los gráficos y diagramas de flujo, y ahí iremos identificando cada uno de estos conectores. ¿Sí? Tenemos el conector, tenemos justamente lo que es la decisión, que es aquí era la selección, ¿no es cierto? Viene la condición. Si esta condición, hagan el caso de que era el caminar, ¿no es cierto? Camino, camino, camino. Pregunto, ¿llega el interruptor? No. Llego aquí al conector y me manda, bueno, aquí está lo contrario. Es decir, sería aquí. ¿Llego el interruptor? No. Entonces llego aquí, camino, 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 camino. Vuelvo acá, pregunto, ¿llegó el interruptor? No. Hago la acción de caminar, caminar, caminar. Vuelvo, pregunto, ¿llegó el interruptor? Sí. Me voy por acá y finalizo. ¿Sí? Hagan de cuenta eso de ahí. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos estoy tratando de darles ejemplos básicos, ¿sí? De la vida cotidiana, más o menos para que vayan dándose cuenta cómo podemos hacer la lectura de un diagrama de flujo y ya mismo que les explique ya cómo funcionan cada una de estas estructuras para que ustedes lo puedan interpretar. ¿Sí? Listo, bueno, seguimos. Esto es muy importante, las fases para la creación de un programa. ¿Sí? A ver, una persona que me ayude leyendo todas las fases y de ahí voy a explicar cada una de ellas. Sí, bueno, ¿qué más abajo? Igual. A ver, ¿quién me habló por ahí? No veo. Levánteme la manito, por favor. No la veo. A ver, ayúdame buscando la manito para que ya después no tenga problema. Vaya a participantes. En participantes está ahí su nombre. Al lado de su nombre está la manito. ¿Ya la encontró? Todavía no. Ya, busque. Dentro del Cisco Webex, vaya a la opción donde dice participantes. Ya, no me sale para poner la mano, profesor. Ya, al lado de su nombre debe decirle levantar mano. Solo me sale el micrófono. Ya, entonces, a ver, busque donde dice más, opciones en más, y ahí en más, busque si es que tiene la opción de levantar mano. Ya, ahí. Hágale clic. Ya le hice clic, pero no me sale. En levantar mano. Ajá. A ver, no le veo levantada la mano. Bueno, a ver, desactiva el micrófono y levante la mano. Puede ser que porque tenga desactivado el micrófono, aunque lo dudo. Ya, levante la mano. No. Bueno, no me aparece, qué raro. Listo, ya. A ver, ayúdeme entonces a Yovi Mayerly. Ya. Fases para la creación de un programa. Análisis del problema. En esta fase debemos especificar cuáles son los requisitos a los que se debe dar solución desde el programa a realizar. Diseño y verificación del algoritmo. Nos conduce a un diseño escrito y detallado del algoritmo que solucionarán el problema al que nos enfrentamos. Codificación, donde implementaremos el diseño en el lenguaje de programación elegido. Compilación y enlazados, donde se introduce el código fuente escrito a código máquina mediante el empleo de compiladores y generándose el programa ejecutable por el ordenador. Verificación y depuración, donde se buscan errores producidos en la fase anterior y se elimina. Documentación, donde se creará la documentación del programa realizado, tanto técnicas como a nivel del usuario, manuales. Solo eso, profesor. Sí, solamente eso ahí. Ya, listo. Ahora sí. Pues esta fase sí es algo que deben de tener muy en cuenta, ¿sí? Ya que de aquí viene todo lo que es la creación de un programa, ¿sí? Entonces, vamos con la primera parte.
análisis del problema, ¿sí? Entonces, siempre que tengan es decir, cualquier cosa que resolver, siempre, lo primero que deben de realizar es el análisis, ¿sí? Siempre. Analizar el problema, ¿sí? Sacar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Cuál es el fin del problema o qué es lo que se quiere resolver, ¿sí? Luego que vamos a analizar el problema, ahora sí vamos al diseño y verificación del algoritmo. En el diseño viene justamente la parte que vamos a ver más adelante, que viene a ser el diagrama de flujo, viene a ser el diseño. Perdón. Con el diagrama de flujo, que vamos a utilizar justamente un programa que se llama PCIN, ya les voy a ayudar también con todos los enlaces para que ustedes descarguen y vayan instalando, ¿sí? Con el PCIN, ahí ustedes van a hacer el diagrama de flujo, que viene a ser el diseño. Luego que hacen ustedes el diseño, el diagrama, este mismo programa, el PCIN, les va a dar a ustedes el pseudocódigo. Con el pseudocódigo van a verificar el algoritmo. Igual el programa mismo les da la opción de que ustedes verifiquen si obtienen el resultado deseado o si les manda algún error. Y ahí ustedes pueden corregir, ¿sí? Luego que ya tienen el diseño y la verificación, pasamos ahora sí a la codificación. La codificación viene a ser llevar lo que se realizó por medio del algoritmo, que nos expresan en pseudocódigo. Habíamos dicho en las definiciones anteriores que el pseudocódigo es un paso a la programación, ¿cierto? Programación o codificación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como es un paso ya del pseudocódigo a la programación, entonces cogemos y codificamos. ¿En dónde vamos a codificar? Como le indica aquí, en un lenguaje de programación elegido, ¿sí? Es decir, yo del pseudocódigo, teniendo claro el pseudocódigo, yo puedo realizar el programa o codificar, ¿sí? En cualquier lenguaje de programación. El pseudocódigo es tan abierto que lo habla de forma, se puede decir, general, que yo eso que lo veo en un pseudocódigo lo puedo llevar a cualquier lenguaje de programación sin ningún problema, ¿sí? Luego que hay la codificación o he realizado la codificación del pseudocódigo y en el lenguaje de programación preestablecido, ¿por qué dice el lenguaje de programación elegido? Ya que va a diferir mucho en las sentencias. Por ejemplo, el lenguaje C tiene, por ejemplo, valores para ingresar valores como el scan y para mostrar valor el printf, y el C++, por ejemplo, ¿sí? En cambio difiere. Si yo quiero ingresar valores es con el código SIN, si es CINN, SIN, o si quiero mostrar valores con el cout, ¿sí? Entonces cambia los comandos, ¿sí? Eso va a depender mucho del lenguaje de programación. Asimismo, si utilizo Visual Basic, voy a utilizar otro tipo de comandos. Si utilizo Pascal, si utilizo C#, si utilizo Java, cualquier lenguaje de programación va a diferir, ¿sí? Por eso es muy importante, siempre que vamos o escogemos un lenguaje de programación, siempre verificar lo que llamamos el API, que es no el API, lo que es los comandos, perdón, creo que se llama API, me parece, ya, que es donde tenemos los comandos y para qué sirven cada uno de los comandos. Igual en el lenguaje de programación hay la opción de ayuda, en donde uno, por ejemplo, escribe el comando y ahí les da las descripciones. En muchos de los casos, en la gran mayoría, es en inglés. En cualquier lenguaje de programación, en cualquier programa que sí, en el API. ¿Sí? En el API es donde se encuentra justamente toda la descripción de los comandos, ¿sí? El API, justamente así se llama. Entonces, eso de ahí en lo que es la codificación, ¿sí? Dependiendo del lenguaje de programación va a diferir los comandos. Bueno, ya nos falta 5 minutos, vamos a terminar de explicar los 3 últimos. Luego tenemos lo que es la compilación y el lanzado, ¿sí?
La compilación y enlazado viene a ser ya como quien dice la puesta en marcha del programa. ¿Qué quiere decir? Nosotros para la compilación y enlazado vamos a utilizar lo que es un IDE, ¿sí? El IDE es en cambio el que va a tener el lenguaje de programación y hay que tener en cuenta. El lenguaje de programación no hace todo el programa. El lenguaje de programación solamente me permite escribir el código, ¿sí? ¿Cómo es que era? Sí, el código, ¿sí? El código, como lo habíamos visto en las definiciones, son líneas de texto, ¿sí? Para que esas líneas de texto se compilen, ¿sí? Y me muestre una interfaz y pueda ingresar valores y pueda obtener valores, necesita un IDE. El IDE es el que se encarga de leer ese código fuente, ¿sí? Depurarlo y codificarlo, ¿sí? Entonces, aquí viene la compilación, después viene la depuración, ¿sí? El IDE se encarga de eso, de empaquetar, compilar y mandar a ejecutar. Ya cuando se manda a ejecutar, viene la verificación y la depuración. Y ahí es cuando nos salta si es que tenemos errores o no. Y en el caso que tenemos errores, debemos de verificar dónde es el error, corregirlo y seguir. Luego que hemos terminado todo el programa ya realizado, viene la última parte que es la documentación. ¿Qué es la documentación? Generar justamente los manuales, ¿sí? Que es, como quien dice, la interpretación de lo que uno ha realizado, ¿sí? Entonces es un poquito llevándole o explicándoles, ¿sí? Lo que la compañera leyó y de acuerdo a lo que ustedes tienen aquí presentado. Nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar a la segunda hora, por favor.